En un pequeño pueblo escondido en las colinas de España, un grupo de 4 estudiantes de 17 años emprendieron un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. La tranquila ciudad, normalmente envuelta en un ambiente sereno, estaba a punto de dar testimonio de una serie de acontecimientos que sacudirían sus cimientos. Todo empezó cuando decidieron experimentar con una tabla Ouija. Sofía, una chica ferozmente independiente con ojos castaños intensos, propuso la idea. Sus 2 amigos, David y Carlos, estuvieron de acuerdo de todo corazón, sin darse cuenta de los giros espantosos y misteriosos que tomarían sus vidas. La cuarta integrante de su grupo, Elena, inicialmente dudó, pero su curiosidad se apoderó de sus reservas. Su arrogancia juvenil y su inocente desprecio por lo sobrenatural estaban a punto de enfrentarlos cara a cara con entidades paranormales. Los amigos empuñaban su tabla Ouija bajo la luz parpadeante de las velas, y su energía era una mezcla de excitación y aprensión. Creían que estaban aprovechando un poder más allá de la comprensión humana, uno que les prometía algo más que una simple emoción adolescente. Para lo que no estaban preparados eran los seres siniestros que acechaban en las sombras, observando cada uno de sus movimientos. Muchos creen que la tabla Ouija, un mero juego para algunos, es una puerta al plano espiritual. Como el más joven de ellos, Carlos comenzó a invitar a todo lo que se escondía más allá del velo, pasillos invisibles abiertos a reinos de oscuridad. Sin saberlo, habían invitado a espíritus malévolos a jugar con sus vidas normales, sin que ellos lo supieran. Al principio no lo tomaron en serio. Pensaron que cualquier respuesta que recibieran fue de uno de ellos moviendo la plancheta en secreto. Pero cada vez más, las respuestas se escribieron en manos de una presencia invisible, los mensajes escalofriantemente coherentes y vívidos. La entidad comenzó a reconocer información personal que nadie más que ellos podía conocer. Sintieron que el miedo comenzaba a inquietarse en sus sistemas nerviosos. El aumento de adrenalina fue inexplicable. Aterrorizados y desafiantes, los amigos continuaron comunicándose, sintiendo un tirón más potente que la curiosidad. Con cada pregunta que hacían, la habitación se hacía más fría, y una presencia escalofriante se hacía más palpable. Ya no tenían el control, los espíritus lo eran. Hablaron de sufrimiento y tragedia, de muertes violentas e intenciones malévolas. La pacífica aldea que llamaban hogar ocultaba un pasado mejor olvidado. Los rostros que antes habían sido despreocupados ahora se rompían con inquietud y aprensión. La entidad comenzó a deletrear palabras que ningún presente humano podía comprender en ese momento. Los mensajes inscritos en un idioma tan antiguo que solo podían entender aquellos de más allá del plano mortal. Los adolescentes que alguna vez fueron joviales ahora estaban absortos en una experiencia de pesadilla que alguna vez fue ficción en sus mentes. Comenzaron a aparecer señales a su alrededor. Las sombras bailaban misteriosamente, los objetos se movían, las paredes pulsaban, amplificando una realidad mucho más compleja de lo que sus simples mentes adolescentes eran capaces de comprender. Las puertas al plano astral, dejadas abiertas por su ingenuidad espiritual, permitieron a las entidades infiltrarse y desentrañar sus vidas, convirtiéndolas en una espantosa madeja de horror. Sonidos extraños llenaron sus hogares. Los susurros navegaron por el aire, pintando una imagen sombría de su futuro. Su alguna vez tranquilizadora morada ahora parecía una puerta de entrada a lo desconocido. Las sombras bailaban en las esquinas, capturando su perdición inminente. Cada crujido o chirrido tenía los ingredientes de una cacofonía, lo que inducía un trastorno mental en su otrora pacífico mundo. No estaban atormentados por fantasmas sino por la guerra psicológica en la que los espíritus los estaban involucrando. Podían escuchar la ira de las entidades, resonando en sus mentes, deteriorando lentamente su cordura. El sueño se les escapaba incesantemente, porque las mordeduras oscuras de su miedo enterraban en ellos profundas garras de insomnio. La línea entre el reino mortal y el espiritual se estaba volviendo cada vez más borrosa. Su otrora inocente experimento había transformado la alegre ciudad en un asentamiento embrujado desde una dimensión infernal. La tranquilidad de sus vidas había sido reemplazada por un miedo implacable, que los llevaba al borde del agotamiento mental. Estaban teniendo una interacción cara a cara con una entidad de los inframundos. Se apresuraron a recorrer el conocimiento antiguo, y los recursos contemporáneos para comprender su terrible situación. La gente pensaba que era una tontería jugar con fuerzas de otro mundo. Pero siguieron buscando, con la esperanza de encontrar un lado positivo en la tristeza que les había sucedido. Buscaron ayuda de médiums y exorcistas, con la esperanza de encontrar la salvación de su situación. Algunos demostraron ser charlatanes, mientras que otros no poseían la fuerza para hacer frente a la malevolencia que había invadido sus vidas. Cada esfuerzo que hicieron para recuperar la normalidad fue recibido con una respuesta más asertiva y contundente por parte de la entidad. Tenía los ojos puestos en separar sus almas de sus cuerpos. Con cada paso del tiempo, podían sentir sus vías cognitivas exponiendo grietas bajo la presión del estrés. El espíritu malévolo estaba instigando divisiones entre ellos. Los 4 amigos que alguna vez fueron inseparables ahora se estaban alejando el uno del otro debido a los siniestros planes de los que sospechaban el uno del otro.
La alguna vez cálida e íntima camaradería ahora se estaba derritiendo en una soledad abandonada. Imperturbable por la devastadora ansiedad y el miedo, Sofía, la instigadora de su terrible experiencia, sugirió un último intento de vencer al espíritu. Su determinación inquebrantable fue el único destello de esperanza que aún ardía en ellos. En esta hora desolada, no tuvieron más remedio que mezclar su coraje con desesperación. Planeaban realizar un ritual que le diera a la entidad una forma corpórea, haciéndola susceptible a medios mortales. El riesgo era grave, pero era la única apuesta que ofrecía la posibilidad de salvar a sus almas fracturadas del tormento eterno. Con gran expectación y corazones pesados por los traumas que habían soportado, comenzaron el ritual, ajenos a las emociones que menguaban y fluían dentro del plano espiritual. Tuvieron éxito en su intento, y la entidad se materializó en el centro de su santo recinto, brillando con malevolencia su imponente figura. La otrora valiente Sofía flaqueó ante la estresante presencia de la entidad. Sabía que Sofía era la fuerza principal para hacer posible materializarse en el reino de los mortales. Centró su mirada demoníaca en ella, dejando al descubierto sus siniestras intenciones. La entidad hablaba en un lenguaje gutural e inhumano que reverberaba en el aire tranquilo. Acusó a la aldea de traicionarla en una vida pasada, prometiendo un reinado eterno de terror a los vivos. Había elegido a este cuarteto para que sirviera como un camino hacia su mundo, simbolizando su abyecta vulnerabilidad. Al espíritu indomable de Sofía, reunió su coraje y desafió la monstruosidad que tenía ante ellos, prometiendo no permitir que su aldea sagrada cayera bajo la influencia demoníaca. La entidad, desconcertada por su convicción, se lanzó hacia adelante, decidida a poner fin a la audacia que mostraba. Justo cuando la entidad estaba a punto de apoderarse de ella, una silueta radiante emergió de las sombras. Era un espíritu del pasado, que reclamaba su deber de proteger la aldea de la misma ira con la que estaba maldecida. En un destello de intervención divina, la entidad fue dominada y arrojada de nuevo al abismo del reino espiritual. La prueba condenada al fracaso, los truenos más fuertes antes del aguacero más grandioso. Cuando Sofía y los demás salieron, pudieron sentirse mojados en los primeros segundos. De pie al aire libre, observaron cómo las nubes de tormenta oscurecían la luna, hundiéndola en la oscuridad. Esta vez, sin embargo, fue diferente. El espíritu que los había salvado los llamó a un roble nudoso en una colina, donde yacía escondida una cripta, lugar de descanso final de la entidad. Lo desenterraron, poniendo fin a la antigua maldición que había amenazado al pueblo, y también a sus vidas. El alivio los invadió, la oscuridad que los había envuelto palpitaba en los bordes como si no estuvieran seguros de seguir siendo una amenaza. A medida que se instalan en su ahora solemne vida cotidiana, los desalentadores recuerdos de su terrible experiencia sirven como recordatorio de la delgada línea que separa nuestros reinos. El otrora sereno pueblo ya no se balancea hacia las canciones de cuna del viento. Los ecos de lo paranormal persisten, filtrándose a través de las grietas de su realidad. Las desgarradoras experiencias que vivieron dejaron marcas indelebles en su conciencia, lo que influyó en su perspectiva, volviendo a la fe, la cultura y un vínculo de amistad más fuerte. Los alguna vez espantosos adolescentes emergieron más duros y preparados. Habían experimentado el tipo de oscuridad que la mayoría tiene la suerte de conocer solo en el mundo de las leyendas y el folclore. El manto de paz podría haber sido robado de sus vidas, pero en su ausencia floreció una determinación inquebrantable, no entretener a fuerzas más allá del reino de los mortales que buscan daño en el reino de los vivos. Cada día que pasa, el sol comienza a brillar un poco más. El pueblo ya no está envuelto en terror, y los espíritus continúan manteniendo su distancia espectral. Las barreras entre los dos mundos parecen volver a ser resistentes. La inquietante que acosaba a los estudiantes se ha convertido en un cuento que narran bajo el resplandor de una fogata, inculcando en quienes escuchan la atenta nota de respetar los límites entre los reinos. La terrible experiencia puede haber sido agotadora, pero en sus luchas por superar la desgarradora experiencia, los adolescentes descubrieron una reserva de valentía y resiliencia que nunca supieron que tenían. Mientras los susurros discordantes continúan en la plaza del pueblo, ahora se encuentran con oídos intrépidos y ojos parpadeantes, resistentes a cualquier historia siniestra que puedan amenazar con desarrollar. La pintoresca aldea, que alguna vez se desmoronó bajo el control malévolo de un alma torturada, ha emergido más fuerte. La vida, como debe ser, vibra a través de sus callejones laberínticos y sus vibrantes plazas. El tranquilo zumbido de la vida ya no insinúa las profundidades macabras en las que se había sumergido, porque ahora es un testimonio del espíritu humano indomable. El tiempo, el mayor sanador, ha comenzado a aliviar las sombras proyectadas por los encuentros fantasmales. Los susurros reprimidos y las sombrías notas musicales que alguna vez se retorcieron en el aire han disminuido, dejando a su paso una nueva paz. El pueblo sigue emanando del bullicio bondadoso de la vida cotidiana, pero con una cautela erudita. La narración de aquellos días angustiosos no es más que un leve eco en el pueblo, una advertencia tejida por la luz parpadeante del fuego del hogar. Los adolescentes han seguido adelante, pero los escalofriantes acontecimientos se grabaron en la fibra misma de su ser, marcando su transición de jóvenes descuidados a solemnes emisarios de precaución. El pueblo, resonando con sonidos de vida y amor, continúa prosperando y avanzando.
El vínculo entre los 4 amigos se ha solidificado con el fuego, y permanecen unidos, escudos que alguna vez se deshilacharon, y ahora se convirtieron en una armadura gruesa y resistente. Su determinación se refleja en el pueblo que aprecian, que resume el espíritu inquebrantable de la humanidad en su contexto de edificios pedregosos y extensiones exuberantes. A medida que la vida desarrolla sus rituales diarios, se sabe que la aldea susurra historias que ha albergado en su antiguo corazón, de los espíritus perdidos que deambulan por el velo de lo invisible. Sin embargo, llevan un mensaje más que miedo, respeto, recuerdo y de sumergir a los espíritus que antes estaban atrapados en el reino de los vivos en una serena finalidad de paz. En un pueblo donde la brecha entre mundos no es más que un cambio, la saga de las apariciones de la tabla Ouija sigue siendo la historia más escalofriante susurrada bajo el cielo iluminado por la luna o por los tallos de maíz que se balancean. Los rostros de la gente del pueblo, que alguna vez fueron ajenos, guardan una cautela, siempre en recuerdo de los eventos surrealistas que alguna vez mantuvieron a la aldea bajo un terror escalofriante. Puede que se olviden sus nombres, pero la historia de los 4 adolescentes escolares que se atrevieron a desbloquear los grilletes del más allá viviría para inmortalizarlos. Se mantendrían firmes en los anales del pueblo, como emblemas tanto del miedo como del coraje, ligados a una historia que trascendía el tiempo y la comprensión humana. La experiencia fue realmente desgarradora pero increíblemente esclarecedora, envalentonando sus corazones y moldeando sus personajes. Ninguna aparición fantasmal, por aterradora que sea, podría disminuir el radiante atractivo de la vida. Y a medida que los susurros del viento de la tarde arrastraban suavemente su tumultuosa historia, ésta se mezclaba perfectamente con los ecos de los siglos, resonando no solo en el pueblo, sino también en tierras y épocas desconocidas.